Por supuesto, a Sebastián Yapur. Hola, Sebastián, muy buen día. Gracias por estar acá en Viva la Vida. Qué honor tenerte. Hola, hola. Ay, ¿Cómo ya están, ya chicos? la voz me encanta. Gracias, gracias. La voz hoy la tengo un poquito destruida por los cambios de clima que hay, pero nada, igual muy contento de estar ahí al aire con ustedes y aprovechar para festejar con la gente este día que, bueno, por lo menos para mí que tengo pasión por el doblaje desde toda mi vida. Que es muy especial. Me resulta un día súper especial, claro. ¿Cómo arrancó, Sebastián? A mí me gustaba mucho la historia de los tres chiflados ahí en Jujuy, pero contáselo a la gente un poquitito. ¿Cómo arranca tu pasión por el doblaje? En realidad mi pasión arranca con la voz, con expresarme a través de la voz, con la tele, con los dibujitos. Y bueno, allá en mi Jujuy natal yo era muy fanático de todo lo que se pasaba en el poquito horario de televisión que teníamos. Y entre esas cosas, bueno, era muy fanático de los tres chiflados. Y una vez en un viaje me tocó escucharlos en inglés y ahí volví yo muy sorprendido a casa y le expliqué a mi mamá que estaba muy raro lo que había pasado, porque claro, yo soy de una época en donde para nosotros lo que escuchábamos en la tele era la realidad. No tenías cómo cotejar a lo mejor en un DVD o en YouTube que las cosas eran diferentes. Entonces, bueno, ella me explicó que en realidad lo que nosotros escuchábamos era doblaje, me dijo cómo se hacía, me dijo que se hacía en México y bueno, sembró esa semillita en mí, yo tenía unos 8 años y dije, este trabajo debe ser lo más lindo del mundo. Y nada, seguí con ese sueño en mente y pude concretarlo, gracias a Dios. Sebastián, ¿cuándo te llegó ese sueño de decir, uy, me llamaron de tal lado para hacer esta voz? Es como que, bueno, vos cumpliste un montón de sueños, estuviste en México también. La verdad que sí, la verdad que sí. Mirá, yo te diría que el primer papel importante que yo hice para cine, que fue a través de una prueba de voz, para una película grande de Disney, fue el papel de Buscando a Nemo, donde hice ahí al tiburón Bruce, ¿se acuerdan ese que decía? Sí. Hola, Bruce, ¿qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida. ¡Me encanta! ¡Aprenda! ¡Qué bueno! Mirá, el estudio te aplaude. Más importante. Qué espectacular, Sebastián. Ese fue, bueno, el más importante. Pero después, leyendo un poco acerca tuyo, hay muchos, digo, me gusta mucho la historia de cuando tu papá en algún momento se preocupa y dice, a este chico hay que mandarlo al psicólogo, porque algo está pasando. ¿Qué pasaba con Kiko? ¿Estabas obsesionado con Kiko? Sí. Me encantaba, yo, bueno, cuando se estrenó la serie me volví loco, como todo el mundo en Argentina. Ustedes saben que somos muy fanáticos de todo el universo del maestro don Roberto Gómez Bolaños, sí. Pero en particular a mí me llamó mucho la atención Kiko. Yo siempre, desde chico, inconscientemente jugaba con la voz, imitando a los profesores de la escuela, imitando a los personajes de la tele, y me había fascinado con tratar de ver cómo él podía hacer para hablar y para inflar los cachetes, y entonces lo iba practicando, pero en mi vida diaria hablaba casi todo el tiempo como Kiko durante una temporada. Entonces mi papá se preocupó un montón. Obviamente mi mamá le dijo, no, quédate tranquilo, ya se le va a pasar. Y nada, se me pasó, pero bueno, la verdad que fue increíble tantos años después y ya viviendo en México, que me hubieran invitado a hacer prueba de voz. Aparte fue muy chistoso porque en realidad a mí me invitaron a hacer prueba para Girafales, no para Kiko. Claro. Yo soy muy alto, siempre hago personajes de voces gruesas y todo eso. Entonces, bueno, yo hice la prueba, ¿no? Y les conté esta anécdota que les cuento a ustedes ahora. Entonces el director me dijo, bueno, hacé la prueba, porque resulta que no encontraban quién hiciera la voz de Kiko. Ya se habían hecho muchas pruebas. Don Roberto Gómez Bolaños vivía en aquella época y no le gustaba a nadie, no le terminaba de Él se gustar comunica nadie. con vos. En realidad se comunican de la producción. Ajá. Y lo que pasa es que en ese momento estaba a cargo su hijo, Roberto Gómez Fernández, y él hacía como un primer filtro, ¿no?, de las voces, y después las que él consideraba las mejores se las mandaba a su papá. Él vivía en Cancún en aquella época y él era el que daba el visto bueno. Y justamente, recuerdo como si fuera hoy, era un día jueves cuando yo fui a dar la prueba,
El lunes empezaban las grabaciones y me dice el director, nos falta justamente la voz de Girafales y la de Kiko. Así que yo hice la prueba, se la mandaron a él y afortunadamente le gustó y empecé a hacer los dos personajes. Pudiste hacer los dos personajes y falta Kiko. A ver, Kiko, porque, digo, ¿tenés que hinchar inflar los cachetes, viejo, para hacerlo? Todo. Kiko, un personaje, mirá. Ay, no. Me muero. Ay, Ay, me muero. míralo. Cállate, que me desesperas. Tú nada más cuentas anécdotas y no sabes que a la gente le gusta escucharnos a nosotros los personajes. Así que, por favor, ya no seas tan chusma. ¡Qué Ay, excelente! me muero. Te digo, es espectacular. Excelente. Ay, ¿Cómo haces Sebastián, me muero. para ponerle voz y la misma, para imitarla además? Porque te tenés que como que caracterizar, ¿viste? Entrar en ese personaje. Tenés que entrar siempre en el personaje. Cuando hablamos de doblaje, en realidad estamos hablando de actuación sincrónica, ¿no? El doblaje es una forma de actuación, te diría que una forma bastante compleja porque adolecemos de muchas cosas que por ahí otros tipos de actuación tienen como ventaja, ¿no? Nosotros estamos actuando, pero no podemos utilizar lo gestual, ¿no? Nosotros estamos actuando, pero actuamos solos, no tenemos el compañero, la compañera, y aparte, fundamentalmente, nosotros actuamos, pero no hablando como cuando nosotros queremos, sino exactamente sobre los movimientos de la boca de un personaje o de un actor que ya está hecho. Entonces, sí es una forma de actuación, por eso es una especialidad y la verdad que para dominarla requiere bastante oficio y bastante tiempo, ¿no? Sebastián, algo que me parece espectacular, porque pareciera que en realidad cuando uno va hablando con vos, todo se te ha dado como de una forma muy fácil. Y en realidad no, digo, vos nacés en Jujuy, vivís un tiempo en Córdoba y después te vas para México, te nacionalizás además mexicano. Y me gusta mucho la historia de que mandás 300 mails. Llegás a México y mandás 300 mails y de ahí te contestan únicamente 2. ¿Persevera y triunfarás realmente? ¿Es tu frase de cabecera? Yo creo que sí, mirá, mi frase de cabecera a la hora de contar un poco estas cosas o de cuando me piden los consejos es hay que salir a buscar los sueños, ¿no? Los sueños rara vez vienen a golpearte la puerta. Entonces uno tiene que salir, tiene que buscar y como bien decís, esa búsqueda en aquel momento, estamos hablando de que yo emprendí mi viaje a finales de los años 90, era otro mundo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. No existían redes sociales, no existía mucha otra manera de comunicarse. Había solamente mails, ¿no? Que vos tenías el mail de la persona con la que te querías comunicar, si no, no se podía. O, bueno, algunas empresas empezaban a montar sus páginas web, pero para lo que era en aquella época, bastante estáticas, no había mucha interacción. Lo que se podía era recopilar bastantes mails y entonces así fue, yo mandé 300 mails, de esos me contestaron 3, yo dije, bueno, 3 es mejor que nada, así que me fui, empecé a llevar mi demo, a mostrar y claro, también estaba el inconveniente de lo que significa ser un argentino tratando de incursionar en un mercado dominado por el neutro y en un país con tanto talento como lo es México, ¿no? Yo siempre digo que yo fui a vender arena al desierto, ¿no? Así que no fue nada fácil al principio, pero poco a poco pude ir demostrando cómo hacía yo las cosas y me fui abriendo un lugar en ese mercado que me aceptó bastante bien. Qué lindo, Sebastián, de poder escucharte. Aquellos que también quieren estudiar, que tengan esto. Totalmente. Y que vos puedas traer, que sos un referente. Y en este día, bueno, homenajear, ¿no? A todos ellos. Así que te agradecemos esta comunicación. Y este aplauso es para él, Sí, ¿no? Por supuesto, vamos, es un Sebas. excelente artista. Muchas gracias. Increíble. Les agradezco un montón, la verdad que es una profesión hermosa y te diría que independientemente de todo lo que yo he podido hacer en esta carrera, quizás lo más importante es haber podido conocer personalmente a esas voces que han sido mis ídolos de la infancia y tener el gusto de trabajar con ellos, incluso de ser amigo de varios de ellos. Y las vueltas de la vida al día de hoy es mucha la gente que a mí me escribe diciendo, bueno, yo crecí con su voz. Entonces, esto es parte de una cadena que se va haciendo y el maravilloso trabajo que nosotros podemos hacer desde México, que
se va para 28 países de habla hispana en toda Latinoamérica y fundamentalmente crea recuerdos, ¿no? Crea Sí. recuerdos en la cabeza de la gente. Por supuesto. Qué lindo este reconocimiento también, Hermoso. qué lindo que te valoren. Así que nuevamente gracias, Sebastián. Gracias, Sebas. Que Muchas tengas muy gracias. buen día, ¿eh? Que tengan buen día y recuerden, chicos, Sí. todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas y yo también. Recuerda, Simba. Ay, qué lindo. Mufasa. Ay, Ya me pongo a llorar. sí, nos emocionó a todos. Gracias, Seba, gracias. Gracias. Una de las voces del Rey Qué León, ahí está. genial.